Esto te Gracias a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Unida de la Expresión, el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa por demás interesante. A lo largo de los últimos 15 días he recibido una cantidad considerable de llamadas, de mensajes de texto, de WhatsApp, preguntando por el BSR, por el virus sincitial respiratorio. Muchas mamás están muy preocupadas. Obviamente venimos saliendo apenas o todavía estamos en casi la salida de una pandemia por un por un virus nuevo que no conocíamos, el COVID-19. Y obviamente la gran mayoría de mamás están espantadas. Por ahí circulan algunos videos donde algunas mamás alertan sobre la gravedad de los cuadros que tienen sus hijos secundarios de este virus. Y pues vamos a aprovechar para hablar de este virus. Y para eso pues está con nosotros, por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenos días, doctor. Muy Buenos buenos días, días, doctor. buenos días, buenos días. Y por supuesto, el psicólogo Marcos Antonio León Hernández. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy viene muy Saludos. galán. Pues Saliendo sí, de aquí se va a unos 15 años, es chambelán hoy. Pues que Están invite. invitados todos. Bueno, toda la raza. toda la razón, muy bien, con el ánimo de siempre. Sí. Pues vamos a empezar este programa, como lo comenta el doctor Castañón, excelente pediatra y productor de estos programas. Pues para iniciar, hay veces esa psicosis que hay dentro de las mamás, se preocupan por la salud de sus niños y lo entendemos. Para eso estamos nosotros, para dilucidar todas estas problemáticas, todas estas interrogantes que hay. Y vamos a iniciar precisamente qué es el virus sincicial respiratorio o BCR, como está el rumor. Bueno, el virus sincitial respiratorio es uno de los muchísimos virus que causan enfermedades respiratorias, ¿sí? O sea, enfermedades de nariz, garganta, pulmón. Este virus se presenta normalmente a finales del otoño, ¿sí? Aunque también puede presentarse a principios de primavera, dependiendo de la latitud en la que vivamos, en la ciudad o continente o país en el que vivamos. En nuestro caso, normalmente es a finales de otoño, casi principios obviamente del invierno, ¿no? Eh, es un virus, los virus se definen como ARN o ADN, ¿no? Es una clasificación con base en los tipos de cadenas que tienen, de genes que tienen. Algo cuando se analizan a la molécula más pequeñita que tiene el virus, se podemos dividir si es ADN o ARN. Este es un virus ARN, ¿sí? Todos los virus tienen familia, ¿sí? Ellos sí tienen mamá, los virus tienen ciertas familias y se meten a ciertas familias. Este virus pertenece a una familia que se llama paramyxovirus, que incluye varios virus que infectan a las vías respiratorias comunes y también incluye a la parotiditis, la que da la papera. El sarampión son parientes de este virus, digamos que son como hermanos, ¿no? Y tam, también tenemos su familia, por ejemplo, yo soy Castañón Leo, obviamente están mis papás, mi mamá, mis hermanos, pero pues yo ya tengo otra familia. Obviamente yo ya hice mi familia, ahora mi familia es Castañón Morales, diríamos que es como una subfamilia, ¿sale? Entonces estos pertenecen a la subfamilia de los neumovirus, es decir, virus que afectan, pues obviamente A vías los pulmones. respiratorias. Entonces, pues es un virus, pues conocido, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Pero, por ejemplo, el factor que sea a esta determinada etapa del año es por las temperaturas, por la humedad. ¿Cuál es el factor realmente por el cual se empieza a hacer un poquito más presente este virus en esta etapa? Todos los virus tienen temporadas, por así decirlo. Obviamente los ciclos biológicos de la naturaleza pues se determinan o están determinados por X circunstancias. Por ejemplo, sabemos que las flores pues en primavera van a salir, en otoño van a botar hojas. Bueno, lo mismo pasa con los virus. Cada virus tiene un ciclo determinado y tiene que ver con temperatura, aire, modificaciones ambientales y sí, obviamente estos virus que tienen más propensión a afectar las vías respiratorias se dan cuando la temperatura ambiental disminuye y la humedad crece.
Doctor, así como usted mencionó el COVID, que es un virus nuevo, ¿el virus sincicial respiratorio o BCR es un virus nuevo? No, es un virus bastante viejo, ya conocido, muy seguramente a lo mejor es más viejo que nosotros. Obviamente, conforme ha ido pasando el tiempo, tenemos mejores métodos para identificar ciertas cosas. Este virus fue aislado por primera vez en 1955, inicialmente en chimpancés con enfermedades respiratorias crónicas graves y posteriormente ya en niños con infecciones respiratorias agudas. ¿Qué es lo que pasa? Este virus es conocidísimo del ámbito pediátrico. Nosotros lo conocemos porque tenemos pacientes año con año. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vino el 2020, la COVID-19 nos hizo aislarnos, nos hizo guardarnos, usar cubrebocas, lavarnos las manos. En consecuencia, prácticamente este virus, así como una gran mayoría de virus, desaparecieron, entre comillas. Pues obviamente estaban ahí, pero mis medidas de cuidado eran muy buenas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues ya nos empezaron a vacunar, obviamente ya nos sentimos inmunes a las enfermedades y resulta que pues todos esos virus que ahí estaban aislados están esperando que yo no me lave la mano, ¿sí? Que yo esté enfermo para transmitirse. Entonces, no, este virus es viejo, en 2021 empezó otra vez a repuntar. Prácticamente 2020 no hubo pacientes con bronquiolitis hospitalizados. Ya en 2021 sí. Y ahorita en 2022, cuando todo el mundo está más relajado, ya todos los niños van a la escuela, pues obviamente empieza a hacerse más evidente los contagios por este virus. Yo creo ¿Sale? que aquí también hay una parte importante, ¿no? Que creo que sí es necesario, yo creo, recalcar por el miedo que deja la parte de la pandemia, ¿no? Los síntomas del COVID, pues, generan mucho miedo, Claro. ¿no? Entonces, los niños empiezan a enfermar por situaciones con síntomas a lo mejor parecidos. Entonces, yo creo que ahí puede surgir también un miedo, ¿no? En esa situación, ¿no? Porque se manejaban mucho ciertas palabras en la pandemia, ¿no? Que todo era sospechoso hasta que se demostraba lo contrario, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, son las 11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un corte comercial. Escuchas, pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión y a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. No, no, no. ¿Ahorita no está? Seguimos en vivo a través de redes sociales. Una enorme disculpa por quedarnos como estáticos. Recuerde que usted manda comercial aquí, Ajá. pero la transmisión tarda algunos segundos. Estamos un poquito estáticos, estamos como pausados. Desafortunadamente seguimos con el problema de la transmisión directa. Entonces, en la radio nos escuchan de manera indirecta, con algunos segundos de retraso de la transmisión de redes sociales. Entonces, a veces estoy un poquito como ido, como congelado, porque no sé si en cabina nos escucharon y van a mandar a comercial, sino para seguir platicando. Pero sí, efectivamente, como dice el psicólogo Marcos, parte importante de esta psicosis es lo que acabamos de pasar. ¿Cuántas personas no perdieron algún familiar, algún abuelo, algún tío, algún hermano, algún papá por esta pandemia? Y obviamente eso hace que entre la psicosis, ¿no? Y tenemos un pavor exagerado. ¿Realmente el virus sincitial respiratorio es mortal? Újole, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Es más la parte de la psicosis y de vender del amarillismo que otra cosa, este, real, pues, ¿no? Pero bueno, continúen escuchándonos, vamos a regresar, estamos a punto de comenzar. Bueno, estamos de regreso en su programa. Pregúntele a su médico a través de Herramienta de la Expresión, el 95.3 de FM. Adelante, doctor. Algo muy importante y qué bueno que tanto en la radio como en redes sociales se dé a conocer cómo se transmite esta enfermedad de BCR o el virus sincicial respiratorio. ¿Cuál es la manera en que se puede contagiar la persona? Esto lo hemos platicado infinidad de veces y lo platicamos quienes nos dedicamos a esto prácticamente todos los días.
prácticamente todas las enfermedades se van a transmitir por falta de higiene. Y hay dos maneras. Yo como enfermo soy culpable de contagiar al resto de la gente cuando no me cuido. ¿Sí? Platicaba yo hace un tiempo que en Asia, por ejemplo, sobre todo Japón, usted va por el metro de Japón o va por el camión en Japón o por la calle en Japón y va a ver gente con cubrebocas. Preguntas por qué tiene cubrebocas esa gente y la gente te va a decir porque está enferma. Esa gente cuida al prójimo. Yo estoy enfermo. Yo me pongo un cubreboca para no contagiar al resto de la población. Creo que esa sería una muy buena estrategia que empleáramos nosotros a partir de ahora. ¿Queremos andar sin cubreboca? Anden sin cubreboca. ¿Sí? Pero, oye, estoy enfermo, no puedo estar sin cubreboca porque estoy contagiando al prójimo. Eso es muy importante. ¿Sí? Sí, Adelante. sí, yo creo que esa parte es muy importante, el hacer conciencia del respeto, obviamente hacia mí, el respeto hacia los demás. Yo creo que es una buena oportunidad precisamente para poder empezar a que ya se quede esto, porque normalmente yo lo veía mucho, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Que cuando ustedes andan enfermos o algo, luego se ponen esta parte de la mascarilla, pero yo creo que esto ya se debería de quedar ya a nivel general, ¿no? En la parte de que si tengo alguna enfermedad donde yo pueda contagiar a alguien, pues ya ponérmelo, ¿no? Y que ya quede establecido como algo ya de respeto, ¿no? Y de alguna otra manera ya empieza a entenderse. Ya tengo mamis, por ejemplo, que se enfermó un hijo y es que ya lo aislamos, ¿no? O sea, ya que no salga. No, pues es que al ¿Sí? final de cuentas es un aprendizaje que se queda, ¿no? Claro. Y quedó por la pandemia, un niño que ya llega con tos o con estornudos o gripita, automáticamente ya no lo dejan entrar a la escuela. Sí, pero aquí viene la otra parte y que lo hemos platicado infinidad de veces, el respeto al prójimo. Mi hijo tiene fiebre, amaneció con fiebre. Si yo le doy paracetamol una hora antes de ir a la escuela, obviamente va a llegar a la escuela sin fiebre, pero ese niño está enfermo. Así O es. sea, es ilógico. La gente dice, le di paracetamol y estaba súper bien. Y me hablaron de la escuela como a las 3 horas que otra vez tenía fiebre. Señora, estaba enfermo. Lo que ¿Sí? pasa que muchas madres de familia, con el fin de dejar a sus niños, porque tienen que realizar sus actividades, por decirlo, laboran en una empresa, en un comercio, para ellos es fácil dejarlo en la guardería o dejarlo en la escuela primaria, por decirlo así. Claro, pero termina siendo un pensamiento totalmente egoísta, porque ese desafortunadamente es problema de esa persona, no problema de los 30 niños, 40 niños, 50 familias, 100 familias de una escuela, ¿no? Pero seguimos siendo egoístas en este sentido. Se me complica la vida porque no tengo quien me cuide a mi bebé, entonces, pues que me lo cuiden aquí en la escuela, que me lo cuiden aquí en la guardería, aunque esté enfermo. Bueno, regresando a la parte de cómo se Así es, transmite, doctor. pues se transmite como un resfriado común, de persona a persona. ¿Cómo ingresa el virus? Por los ojos, por la nariz, ¿sí? O por frecuencia, contacto directo entre la persona a través de la saliva, moco, secreción. Como sabíamos que era pues la parte del COVID, ¿no? Si alguien covitoso te tosía o estornudaba, sabías que existía un alto riesgo de contagiarte. Manos sucias, manos sucias, ¿no? El virus sincitial respiratorio puede sobrevivir hasta 90 minutos en las manos sin lavar. ¿Cuántos papis, no? El niño va a estornudar o va a toser y le ponen su mano inmediatamente, ¿no? Le tapan con su mano para proteger y que no tosan tanto, pero no se van a lavar su mano. A rato se encuentran con el compadre y ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo estás? Y le da la mano, lo saluda. El compadre llega a su casa, no se lava la mano, saluda a su bebé, le agarra la carita, saluda a su esposa. Pues ya transmitimos el virus. Y el compadre va a decir, pero si yo estoy sano, yo no he estado en contacto con nadie enfermo, con nadie. Hay algo que le llamamos nosotros en medicina fomites, los fomites. Es a través de objetos que inanimados, puede ser un juguete, puede ser un vaso, puede ser el picaporte, en el cual también de esa manera podemos adquirir esta enfermedad ¿Qué es el respiratoria. fomite, perdón? Es un objeto inanimado que es el transmisor de enfermedades, no directamente, pero ahí se encuentra, como lo dijo el doctor Castañón, el virus. Y es la manera en que tú agarras algo, Un fomite sería un vaso, un una vaso, un toalla, juguete, un ¿sí? termómetro incluso. Es un fomite. El virus incitar respiratorio puede sobrevivir hasta 6 horas en superficies. Juguetes, teclados, los picaportes de la puerta,
¿sí? Niño que estornuda en una toalla, Celulares, como dice el ingeniero. celulares, ¿no? Todo el mundo se El comparte los pasamanos en celulares. en el El transporte camión, urbano, el camión, el también. urbano. En las escuelas, las computadoras se comparten, ¿no? Bueno, hasta 6 horas puede mantenerse el virus activo ahí. Muy seguramente estamos recordando lo mucho que hemos platicado sobre COVID o la COVID. Son los mismos mecanismos de transmisión de prácticamente todas las enfermedades habidas y por haber. Todas. Entonces, también la situación de evitar el contagio también es por medio del lavado de manos. Sí, Así por es. supuesto. Todas de- las enfermedades es respiratorias. es suficiente con Todas Agua y las jabón. enfermedades, ¿sí? el lavado de mano Agua y va a jabón. prevenir prácticamente la mayoría de las No enfermedades. necesito algo Antibacterial. especial para eso. No, 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 Agua y para jabón. nada. Un jabón podría- Agua Y y jabón, jabón, nada más. Nada más, no hay otra cosa. Obviamente en la pandemia, por el hecho, por la rapidez, alcohol en gel. En los hospitales en la actualidad se utilizan alcohol en gel o algunas otras sustancias antisépticas para la rapidez, porque no utilizamos agua corriente. Entonces, pues no se desperdicia agua, ¿no? Ajá. Prácticamente sería la misma utilidad sin agua. Pues estamos en la calle, no hay una llave donde lavarme las manos. Bueno, el alcohol en gel sigue haciendo el mismo efecto. 11 de la mañana, ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial y regresamos a este su programa. Pregúntele a su médico. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Desafortunadamente, así como hay programas que informan, pues hay programas que desinforman, ¿sí? El amarillismo vende mucho. Es increíble la cantidad de noticias de virus sincitial respiratorios que hay alertando sobre pues la gravedad y lo mal que le va a ir a tu bebé, cuando muy seguramente muchos de estos bebés pues ya padecieron el virus sincitial respiratorio en algún momento de su vida y afortunadamente no se agravaron, porque el porcentaje de agravamiento es muy poquito, es mínimo. De ahí la importancia de que esta información pues se comparta para que muchísima gente, ojo, no estoy diciendo que es inofensivo y que nos descuidemos, no, 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 no. Simplemente que no caigamos en una psicosis, ¿sí? El virus está ahí y yo puedo no contagiarme si me cuido, ¿sí? Y obviamente si me contagio y si mi bebé se enferma, pues habrá que darle las atenciones pertinentes, ¿sí? Pero no significa que la tasa de mortalidad de este virus sea algo muy, muy grande. No, para nada. La tasa de mortalidad es baja, realmente no es una tasa de mortalidad alta. Antes de regresar a la radio, me gustaría que nos dijeras cuáles son la manera en que se transmite la enfermedad. Repetirlo nuevamente. A través del contacto directo, saliva, secreción, objeto O sea, el sucio, mosquito que se expulsa por la nariz, al exactamente, estornudar, al la toser, saliva que vuela por ahí, es ajá, todo en esto, forma de rocío. ¿sí? Muy bien. También Pues recuerda cuánto tiempo vive. ¿Cuánto tiempo Ah, vive? y el puede tiempo de... vivir 90 minutos en las manos y puede vivir 6 horas en superficie. Bueno, estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. ¿Qué pacientes corren más riesgo de padecer el BCR? Que estos son las siglas, ¿no? La abreviatura es esta, ¿no? Bueno, ¿qué enfermedades corren el mayor riesgo? Recordemos que el BCR nos va a dar algunas enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, el BCR típicamente nos va a causar un resfriado y puede seguir con una bronquiolitis o complicarse más aún con una neumonía, ¿sí? Un resfriado, pues ya sabemos, ¿no? Escurrimiento nasal, una bronquiolitis. Les explico más o menos la anatomía pulmonar para que tengamos una idea de qué es la bronquiolitis. Ustedes imaginen el pulmón que está lleno de muchos árboles, ¿sí? Ustedes imaginen un árbol. El tronco del árbol serían los bronquios. Eso me daría bronquitis, si se me inflama, por ejemplo, si me infecto, ¿no? Las ramas pequeñas serían los bronquiolos, que eso me daría bronquiolitis. El virus sincitial respiratoria inflama los bronquiolos,
Por eso me da bronquiolitis. ¿Sí? Las hojas de los árboles podríamos decir que son los alvéolos. Y si me da, se me inflama, si me infecta, pues me puede dar una neumonía. Sí, más o menos la anatomía explicada muy rápidamente con un arbolito. Bueno, el pulmón tiene muchos árboles al mismo tiempo, conjuntos de árboles. Entonces, la posibilidad de bronquiolitis prácticamente es en niños menores de 2 años. La bronquiolitis generalmente va a ser en niños de 2 años o menos. ¿Cuál es el pico máximo de bronquiolitis? Entre los 3 y los 6 meses de edad. Ese es el tope máximo, ese es el tope máximo de contagio. Entre los 3 y 6 meses son los niños que generalmente se hospitalizan por bronquiolitis, están en esa edad. Y la bronquiolitis es en niños de 2 años en promedio para abajo. ¿Puede presentarse algunos niños más arriba? Puede, pero el promedio dice que menores de 2 años de edad. Pero hay niños que corren más riesgo, sí, hay niños que corren riesgo de que la enfermedad se agrave en ellos. ¿Qué niños pueden tener o ser más propensos a enfermedad grave? Ujú. Si le da la bronquiolitis a un niño menor de 12 semanas o menos, es decir, un niño de 3 meses, ese va a tener muchísimo más riesgo que el de 6 meses, ¿sí? Y si le da bronquiolitis a un niño menor de 3 meses, obviamente tiene muchísimo más riesgo. Y tiene que ver con lo que platicábamos la vez pasada, el manejo de secreciones, toda la sintomatología que va presentando un bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro paciente puede tener más? Pues bebés prematuros, bebés con peso bajo al nacer. Obviamente, entre más pequeño haya sido ese bebé al nacer, mayor complicación va a tener. Niños que hayan nacido de 30 semanas o menos, secundario de esa inmadurez pulmonar y toda la medicación que se le da, ese pulmón va a ser un poquito más sensible y en consecuencia se puede complicar muy fácilmente. Bebés prematuros con enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Los bebés con un sistema inmunitario debilitado por enfermedades o algunos tratamientos, niños con problemas cardíacos, los niños con cardiopatías, ¿sí? Y hay algunos factores de riesgo para que el virus sincitial respiratorio sea más grave, ¿sí? La, El peso bajo al nacer, la desnutrición, eso iba a comentar. tener hermanos, madre fumadora durante el embarazo, exposición a humo o padres fumadores, porque regresamos con la parte que habíamos platicado sobre el tabaco. Seguimos pensando que si yo fumo a 10 cuadras no afecto a mi bebé. No, sí lo afecto. En la actualidad sabemos que la mayoría de sustancias se transpiran o se siguen exhalando, siguen saliendo por la boca muchísimo tiempo después de haberlas fumado. Y son las sustancias más tóxicas que hay, son las que se sacan, ¿sale? Entonces, no necesito solo ser fumador pasivo, sino que mi mamá o mi papá fumen ya es un factor de riesgo, ¿sí? Exposición de humo en la casa. Obviamente esta gente que cocina con fogones, con leña. Antecedentes de atopia. Tengo papá o mamá con asma, con dermatitis atópica, con rinitis alérgica. Esto obviamente es un factor de riesgo. Niños que no toman lactancia materna es un factor de riesgo importante. Y obviamente estar cerca de otros niños, en guarderías, por ejemplo, o vivir en condiciones de hacinamiento. Recordemos que hacinamiento es cuando pues vivimos en una casa muchas personas, hay un espacio muy pequeño y hay mucha gente, pero un punto importante que acabamos de decir, obviamente donde hay hacinamiento, bueno, no hacinamiento, sino es parte pues de ese espacio, pues las guarderías son un factor de riesgo enorme. ¿Sí? Porque si un bebé tiene sincitial, pues va a contagiar al otro bebé, porque ya vimos cómo se contagia esto, ¿no? Entonces, amontonamientos o aglomeraciones son un factor de riesgo, ¿sí? El niño que le presta, es muy común, como usted dice, hermanos, que presta su vaso y el otro hermanito toma del mismo vaso. ¿Hay manera en que se pueda transmitir la enfermedad? Sí, claro, definitivamente, pues es por la contaminación de secreciones, ¿no? Acostumbramos a besar a nuestros niños pequeños. ¿También es una manera de contagio? Sí, desafortunadamente
culturalmente somos muy amorosos, ¿no? Muy encimosos Muy con los afectivos. bebés. Sí. Y conforme esto va avanzando, nos damos cuenta que pues, la boca es de las partes más contaminadas que puede haber en el cuerpo. Por supuesto que le puedo contagiar N cantidad de enfermedades al bebé por andarlo besando, ¿no? Pero yo creo que ya, yo creo que ahí ya son situaciones que difícilmente se pueden evitar, ¿no? O sea, Es complicado, Marcos, pero regresamos a la parte de que tenemos que empezar a entender y a respetar, ¿no? Ayer me platicaba una mamá, pues, sobre la parte de lo complicado que ha sido su crianza, teniendo en casa a la suegra y a la tía abuela del papá. O sea, lo complicado que es. Que de repente pueden estar moquientos y llegan y lo besan y lo abrazan y ella les pide favor que no lo hagan. O lo único que hace es que la relación con la nuera sea cada vez más quebradiza, lo pero que, siguen haciendo lo lo mismo. que pasa es que yo me refería a eso. Lo que yo creo que sí es necesario, no sé, considérenlo, de que en algún momento tocar este tipo de temas, de esta parte de estar construyendo nuevas maneras de compartirnos, nuevas creencias en cuanto al respeto de este tipo de situaciones. Porque a final de cuentas entra una controversia de que como la parte del contagio es muy alto, entonces pues igual puede ser por el beso o igual por otra cosa. Entonces después estoy dejando de besar a mi bebé y de todos modos hubo un contagio de este lado. Entonces yo creo que sí se debería de replantear una reeducación en ese Claro, aspecto, sí, ¿no? sobre todo esa parte. Vamos a hacer un corte, vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a Pregúntale a su médico, 11 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos muchísimo, muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Efectivamente, esto que menciona el psicólogo Marco es de suma importancia, la reeducación. ¿Cuántas personas, cuántas veces no nos ha tocado ver la mamá que le cambia el pañal al niño, lo tira a la basura y nunca se lavó la mano, ¿no? Es increíble y al rato va y le prepara la mamila, ¿no? Entonces, esta reeducación de todo, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos hijos adultos, grandes, no significa que yo lo haya hecho bien. Eso confunde mucho, ¿no? Pues yo tengo a mi hijo que es psicólogo, está grande y le va bien, gana buen dinero. Tengo a mi hijo que es doctor, gana bien. Sí, pero eso no significa que fuiste un buen papá. No, Son áreas diferentes. eso no significa que hayas tenido una buena educación, que lo hayas alimentado bien, que lo hayas procurado bien. Eh, tuviste la oportunidad de conectarte hace 2 semanas. Le mandé una invitación sobre un curso de apego inmediato, de pinzamiento diferido de cordón umbilical, es decir, lo que estamos haciendo y hemos platicado en otros programas. El bebé nace, se lo pegamos directamente a su mamá o a su papá, no cortamos el cordón hasta que éste deje de latir. Ya hay bases científicas bien establecidas de todos los cambios que tienen esos bebés a lo largo de su vida, y no solo los bebés, sino los papás, las mamás a lo largo de su vida por hacer esas actividades. Y cómo esto puede cambiar un niño y hacerlo amoroso, exitoso, responsable, emocionalmente estable ¿O no? o no. Pues algo tan sencillo. ¿Y cuántas mamás no cargues a ese niño, déjalo que llore, lo vas a hacer checho, mátelo a la cuna, desde que nace mételo a la cuna, porque te va a esclavizar? Entonces, todos estos pensamientos ya retrógrados, desafortunadamente, por desconocimiento, por cultura, siguen mermando mucho en las mamás actuales, mamás jóvenes que se informan, que saben que está correcto lo que hacen, pero la presión social está sobre ellas, sobre ellas, sobre ellas, que hace que llegue un momento en que no sepan si es correcto lo que están Sí, haciendo, no, empiecen a dudar. y aparte, hablando un poquito de esto, no desviarnos mucho del tema, se compartía ese día que incluso dentro de la formación del bebé, desde ahí ya puede ser un factor también de que si la mujer que tanto disfruta su embarazo o no, si está propensa a situaciones de estrés o no, si siente el apoyo de la pareja o no, cómo está llevando su embarazo, desde ahí también ya pueden existir factores que determinen esto que tú dices.
Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Redime de la Expresión, el 95.3 de FM. Platicábamos en el corte comercial sobre, pues, las desafortunadas, pues, creencias que hemos pasado a lo largo del tiempo y que hacen que a veces, pues, se contagien de mayor enfermedades, porque esta parte que decíamos de no besar al bebé o tomarlo, la pregunta que hacía usted, si podemos contagiar a un bebé si lo besamos, por supuesto que lo podemos contagiar, pero mucha gente prefiere no decir nada, que contagien a su bebé a crear un conflicto familiar, ¿no? Muy bien. Adelante, Denis. ¿Qué síntomas ocasiona el BCR? Decía yo que el BCR inicia como un resfriado común. Todos conocemos un resfriado, todos hemos tenido resfriado, ¿no? Afortunadamente regresamos a la parte por el cubreboca. Yo creo que la mayoría de nosotros pues no ha tenido resfriados en los últimos 2 o 3 años, cuando antes eran cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? Era recurrente. Era muy recurrente. Entonces, ¿qué me va a dar? Pues me puede dar escurrimiento nasal, fiebre, tos. Esta tos puede ser seca o puede ser húmeda, con congestión, estornudos, irritabilidad, falta de apetito, que no quiera comer, ¿vale? Entonces, esto sí es como resfriado común. Si ya se me complica la cosa y el BCR me produce bronquiolitis, normalmente, tras un periodo de incubación de 1 a 4 días, la tos empieza a ser más persistente. Una tos mucho más marcada, se vuelve mucho más irritable el paciente, el bebé, ya no quiere comer, ¿sí? Empieza a tener respiraciones más rápidas, ¿sí? Se llama taquipnea, ¿sí? Respiraciones superficiales y rápidas. El bebé empieza a respirar muy rápido, eso significa que le está faltando el aire, ¿sí? Disnea, ya le cuesta, empieza a haber un ruido a la hora que suelta el aire, ¿sí? Si le tocamos el pulmón con la mano, se van a sentir muchos ruidos a nivel pulmonar. Y si nosotros lo escuchamos con un estetoscopio, pues vamos a escuchar algún chillido de pecho, ronquidos en el pecho, ¿sale? Lo que más predomina es la tos. Ese es el síntoma cardinal. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el programa pasado y si no, escúchenlo. Prácticamente es una tos similar a la tos cuqueluchoide, a excepción del canto del gallo, ¿sí? No lo vuelvo a hacer porque voy a toser ahorita si Yo lo lo quería hago. decir, que lo volviera a hacer el doctor para que nos quedara más claro. Que mande el mensaje, que Es mande- una tos paroxística donde el bebé tiene muchos golpes de tos. No, ya no lo hagan. Muy continua, ¿sí? Ajá. La diferencia con el coqueluchoide o con la tosferina es que recordemos que al final el niño hace como que canta un gallo en la tosferina o el coqueluche. Aquí no, son golpes continuos, ¿sí? La dificultad respiratoria puede ser de intensidad variable y alcanza su pico máximo entre 24 y 48 horas, momento en el que se produce la mayoría de los ingresos hospitalarios, ya cuando el niño tiene mucha dificultad de respiratoria, para después mejora gradualmente, ¿eh? El peor síntoma es la apnea en niños pequeñitos. Entre más pequeñito sea un bebé, puede haber apnea. Apnea es el cese de la respiración, ¿sí? Por más de 20 segundos. Tenemos un bebé que está respirando muy agitado y de repente deja de respirar un ratito y empieza a respirar otra vez. Esto se consideraría de las partes más graves que hay. Afortunadamente, la mayoría son formas leves y los síntomas desaparecen en menos de una semana, ¿sale? Aunque la tos, pues va a tardar por ahí de 3 o 4 semanas, que habíamos platicado que es una tos, pues normal en la mayoría de las ocasiones, siempre va a tardar entre 3 y 4 semanas en quitarse, ¿no? Así que, aunque el niño ya no tenga dificultad respiratoria, esta tos puede ser persistente hasta 4 semanas. De los síntomas que usted mencionó, ¿es suficiente para llegar al diagnóstico o se apoyan de al laboratorio, de exámenes de gabinete? ¿Cómo se hace el diagnóstico del BCR o del virus sincicial respiratorio? El diagnóstico de la bronquiolitis es completamente clínico, es decir, no necesitamos tomar ningún estudio de laboratorio, ninguna radiografía.
es clínico. Yo lo veo la sintomatología, veo la edad del paciente, lo escucho con un estetoscopio y obviamente con esto me puedo dar cuenta que es una bronquiolitis. Las pruebas complementarias no suelen ser necesarias a excepción de que yo tenga dudas de, a ver si no, este está complicado con una neumonía, entonces sí le tomo a lo mejor una radiografía para ver que no haya un foco neumónico por ahí, ¿no? Un foco de neumonía por ahí. Qué interesante está este tema, hablar sobre el BCR, como usted lo está viendo en las redes sociales o en su página de internet, y tratarlo, dilucidar de manera científica a través de un excelente pediatra como es el doctor Fernando Castañón Leo estos temas, y también la sugerencia para que lo comparta, para que más madres de familias estén enteradas, no por el amarillismo, sino que se enteren de la realidad, que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que desde 1950 se identificó. Entonces, las medidas preventivas es la mejor herramienta y estar bien informados a través de estos medios masivos de comunicación, como es la radio, las redes sociales, a través de las distintas plataformas que existen para estar enterados, no nomás ¿cómo se llama? De los TikTok, sino de otras cosas que sean de beneficio como padres de familia y también para la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, 11 de la mañana con 40 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 Radio Mina La Expresión y en redes sociales a través de Minamérica. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como bien dice el doctor, agradecemos muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Sí, precisamente parte de, ampliando el comentario que hace el doctor, pues precisamente para la parte del amarillismo tiene su base en la parte de la ignorancia, ¿no? Claro. Entonces, precisamente este programa tiene esa intención de contribuir para que más personas estemos informadas, estemos aprendiendo y sobre eso podamos tomar mejores decisiones. Entonces, es muy importante el compartir este programa y toda esta información. Y regresamos a lo que hemos platicado también infinidad de veces, ¿no? La información va a aparecer, pues prácticamente lo que queremos escuchar y queremos ver. Claro. Desafortunadamente con tú entras a las redes sociales, las mamás no habían escuchado el BCR. A lo mejor le digo, ya su bebé ya lo había padecido, pero ellos no sabían que era el BCR. Y entonces escucharon que alguien les dijo que hay un paciente muy grave, ¿no? Entonces entran a internet y le ponen BCR grave, ¿no? Y de repente van a ver infinidad de artículos de niños graves. Dicen, no, pues esto está grave. BCR muerte. Ah, sí, un niño se murió por BCR. 2 niños, 3 niños. Es lo que tú estás buscando. Sí, no estoy de acuerdo en eso. La falta de información y de orientación también sería ahí, de cómo voy a estar entrando y cómo me afecta estar leyendo tantas situaciones que en ese momento no tengo a alguien que me oriente para que realmente yo pueda tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces siempre se ha hecho muy cómodo irnos al internet para no ir con un especialista, ¿no? Con un profesionista en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí. Entran a Google y ya le ponen ahí, mi hijo tiene dificultad respiratoria, tiene esto y le aparece BCR y cáncer. No, ay, caray, no. O sea, es muy inespecífico Sí, esto, sí, ¿no? sí. Pero la gente pues lo lee y lo escucha. Así es. Me llegaba hace unos días una pacientita que su bebé tenía un lunar de sangre. Los lunares de sangre, los hemangiomas, hay tratamientos para ellos, para los bebés, siempre y cuando, y se les da medicamento cuando pueden ser deformantes, cuando son de riesgo, zonas de fricción cerca de la cara o que te van a deformar, se les da tratamiento. El tratamiento es con un medicamento que sirve para la presión arterial. ¿Sí? Entonces, pues la mandan conmigo, la manda el dermatólogo conmigo para que yo le dé el tratamiento tomado. Pero pues antes de llegar conmigo, la señora pues ya había leído todo lo que puede pasar. O sea, si nosotros vamos
y leemos paracetamol, reacciones secundarias, pues viene una lista grandota. Oiga, doctor, Penicilina. ¿cómo maneja esa situación, doctor? Cuando usted identifica que ya la paciente ya viene como... Casi se co- siente un colega al lado sí, tuyo. exacto. ¿Cómo maneja una No, situación pero así? aquí fue negativa la cosa, pues, o sea, pues yo reviso al nene, le explico por qué tenía razón la dermatóloga, había que darle tal Ajá. medicamento, dónde conseguirlo, costos, porque son medicamentos caros y nuevos, los tomados, porque Sí. antes se molían las tabletitas para ese tratamiento y me dice, pero doctor, no se lo voy a dar. A eso me refiero. Te digo, Se señora, viene pero cuestionando. ¿por qué no se lo va a dar? No, es que yo ya leí todo lo que le va a pasar a mi bebé. Bien. Sí, pero eso no significa que a todos los bebés les pase. Sí, pero no se lo voy a dar. Le digo, mire, yo no puedo hacer más por usted. Es su hijo, no es mi hijo. Es una zona de fricción. Puede sangrar, puede tener complicaciones, puede perder un dedo. Ese no es cuestión mía. Mi trabajo es orientarla sobre qué tiene que hacer, lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Pero si usted ya lo leyó y viene muy informada, probablemente no pueda hacerla cambiar de parecer. Aquí está mi receta y es su decisión, señora, no mi decisión. Sí, fíjate que eso es muy común que pase en todas las áreas, ¿eh? En lo personal también me ha pasado que ya llegan con un diagnóstico de un trastorno y no sé qué tanto. Y yo normalmente no ocupo la parte de los términos del trastorno con el paciente. Yo lo ocupo más para mí. Porque para mí yo veo muy delicado que una persona dice, es que tengo este trastorno. Entonces está como reafirmando una situación negativa. Entonces yo siento que el paciente va al consultorio para sentirse mejor, para crear un bienestar. Eso es lo que le interesa. Pero ya hay muchos que llegan, pacientes que ya llegan con toda una lista de situaciones que a veces hasta confrontan lo que tú les Claro. estás compartiendo, Y así ¿no? pasa con esto, pues, o sea, la desinformación. Entonces ya llegan y me dicen, mi hijo tiene BCR. Ay, caray, ¿cómo tiene BCR? Es que tiene todos los síntomas. Ajá, ¿qué tiene? Escurrimiento nasal, tiene tos, tiene fiebre. Pues ese es un resfriado común, señora. No, pero ahorita está dando BCR, es BCR, ¿no? Es lo de hoy. Sí, así te llegan. Es, No soy pediatra, pero me han llegado varios casos. Digo, bueno, ¿qué onda? sí, a ver, tranquila, señora. ¿Cómo No, que manejan eso? yo ya lo ¿Cómo leí en manejan eso? internet. O Dice, sea, yo ya No, lo pues leí en internet. Es se tiene que BCR. explicarle a la señora, como dice el doctor Castañón, la importancia, las medidas preventivas. Y lo más importante que me gustaría que lo dijera, ¿ya estamos en radio o todavía? ¿Perdón? Ya estamos en la Sí, radio? Ok, mire, quería ver cuál es el tratamiento para el BCR, explicarle cuáles son los tratamientos para esta enfermedad. el BCR no tiene no tiene una cura específica, no la hay, no existe. ¿Sí? Se han empleado medicamentos a lo largo de la historia, esteroides, antibióticos, no ayudan en nada, en absoluto, no sirven. ¿Sí? Cero antibióticos, no sirven los antibióticos. Los esteroides tampoco funcionan. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Usted cómo puede ayudar a su hijo a que esté pues cómodo, a que esté mucho mejor? Solución salina nasal, ¿sí? La nariz, hidratar la nariz para permitir que respire mejor, que coma mejor, estos lavados nasales sin ningún problema. Podemos humidificar, ¿sí? Humidificar, ¿para qué? Para que se ablanden los mocos y estos mocos puedan expulsarse muchísimo más fácil. Líquidos y alimentos frecuentes. Esta es la parte más importante. El niño que tiene que estar hidratado. Lo platicamos el programa pasado con la tos. La hidratación es lo que va a hacer que los niños aflojen los mocos, que respiren mucho más fácilmente, ¿sí? Obviamente pueden comer más lento o estar medios no queriendo. Ahí tiene que estar nuestro trabajo insistiendo en la comida. En su ¿Sí? opinión y experiencia, doctor, es recomendable, algunas madres de familia le tienen mucha fe, al agua de manzanilla y al agua de mar purificada. ¿Qué hay al respecto en el tratamiento? Termina siendo, para la nariz, termina siendo pues adecuado, es un hidratante, no hay ningún problema, no hay mayor problema. De hecho, hay muchas presentaciones de agua de mar con manzanilla. Muy ¿Sí? bien, doctor. Así Adelante. que fluidifican muy fácil, hacen que los mocos se expulsen más fácilmente. Ahorita ya hay otros componentes también que tienen aloe vera, por ejemplo, Ándele, ¿sí? Que tienen que es la gilotol, por famosa ejemplo, sábila, pues. sábila, Sí, gilotol, que es un azúcar especial que no permite que se reproduzcan bacterias porque hay hay una excelente. gama muy amplia de estos productos, En ¿no? este caso, usted lo mencionó,
¿está contraindicado dar esteroides nasales? Sí, para esto sí. Para esto definitivamente sí. Entonces, lactancia materna, pecho hay que darle más frecuente. Si el bebé está medio cansado y como que le cuesta trabajo, puede extraerse su leche y dárselo más fácilmente para que no succione con mucho cuidado con una jeringuita o algo para que sea más fácil, ¿sí? Es grave, perdón, Paracetamol, perdón. pero es grave un cuadro ocasionado por BCR. Venimos a la parte de que ¿cuántos niños se van a hospitalizar realmente? De 2 a 3 niños de cada 100. ¿Sí? Si a 100 niños le da BCR, solo 2 o 3 van a terminar hospitalizados. ¿Sí? Y de estos, difícilmente alguno va a terminar intubado, o prácticamente ninguno de estos 3 va a terminar intubado, a excepción que tenga ciertos factores de riesgo que ya comentamos hace rato, ¿no? ¿Sí? Pero es importante que los papás identifiquen los datos de gravedad, ¿sí? Eso es importantísimo. Ojo, repito, no porque yo diga que no es grave, no significa que ahora, no, pues ya escuché sobre el BCR, ahora lo contrario, ¿no? No es grave, no pasa nada. No, ojo, tenemos que cuidar a nuestros hijos y acudir con el médico de confianza. Deterioro del estado general es un signo de alarma. O sea, mi bebé estaba bien y de repente se la pasa durmiendo, ya no me hace caso, ya no participa, ya no hace absolutamente nada. Rechazo al alimento, ya no come absolutamente nada. Vómitos, ¿sí? Está vomitando. Se incrementa la dificultad, mucha dificultad respiratoria, ¿sí? Morado o que haga apnea, lo que le decía. De repente veo que mi bebé respira rápido y de repente para la respiración, 25 segundos, 30 segundos, y empieza a respirar. Ojo, está haciendo pausas, se llaman apneas, y eso es grave, ¿sí? Entonces hay que ayudarlo. Entonces, decía yo que solo el 3% de estos niños se van a hospitalizar y probablemente estos niños van a necesitar pues oxígeno, suero, pero bueno, vamos a un corte comercial y seguimos. Adelante, doctor. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 51 minutos. Escuchas, pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por favor de su atención. Adelante. Aquí hay una pregunta relacionada más Yo o creo menos que con lo que estás cuando checando. Al regresemos, ¿no? último, Con radio, porque estamos ok, fuera de ok, radio, ok, estamos en redes sociales, ok. ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, y quiero que quede muy claro, no estoy diciendo que el BCR sea un virus inofensivo, no es un virus inofensivo, es un virus que puede complicarse y darnos bronquiolitis, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que no todos los niños que tengan BCR se van a complicar, se van a morir y les va a ir muy mal, para que no entre la parte del miedo, del temor y yo me oculte en mi casa como en el COVID y envuelvo a mi hijo en plástico para que no salga. No va por ahí, ¿sí? Al igual que todos los virus hay que cuidarnos, al igual que todas las enfermedades pues, hay que cuidarnos. ¿Por qué? Porque una gama amplia de virus andan circulando. Ahorita tenemos muchísimas enfermedades circulantes. Seguimos con Coxsackie, pie, mano, boca. Muchísimo. Tenemos varicela, tenemos dengue, ¿sí? Tenemos ahorita virus sincitial respiratoria. Seguimos teniendo COVID, seguimos teniendo COVID. El COVID no se ha ido, seguimos teniendo COVID, ¿no? Tenemos influenza. Entonces tenemos una gama muy amplia de enfermedades circulantes. Así que tengo que cuidarme no solo del BCR, tengo que cuidarme de todos los virus habidos y por haber, porque prácticamente todos se transmiten igual, a excepción del dengue. Obviamente el dengue que venga a picarme el mosquito del dengue, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. Adelante, Marco, decías que había una pregunta por ahí. Sí, fíjate que aquí comparte Jessica Riverol, hablando de aislamiento, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que el niño contagia a los demás? Bueno, el virus sincitial respiratorio prácticamente es casi como igual que la gran mayoría de los pacientes. Eh, realmente recordemos que la secreción, recuerden que la secreción dura cierto ratito en algunas cosas, pero ¿cuánto tiempo puede un bebé contagiar, un paciente contagiar?
prácticamente la gran mayoría de enfermedades, el contagio es de 5 a 7 días. En la gran mayoría de pacientes es de 5 a 7 días. ¿Vale? Tenemos una pregunta que es Adelante. muy importante. Hay que interactuar con el público que está en Ujú. redes sociales y radio escuchas. Nos pregunta Dora Pimentel, ¿la vacuna de la influenza puede ayudar mucho para este tipo de virus? Bueno, la influenza es específica para influenza, pero por supuesto tenemos que estar vacunados. Entre menos enemigos tengamos circulantes, o digo, entre menos enemigos, entre más fuerza yo tenga para los enemigos circulantes es mucho mejor. Muy bien. También nos pregunta Leo Ives Dardón, ¿cuánto tiempo vive este virus en el organismo, De 5 a 7 días. en nuestro cuerpo? Es su tiempo de duración de esta enfermedad. Prácticamente todos los virus es igual. Ok. Nos dice Nathalie Nayeli. Buenos días. Mi hijo es lactante. Le da lactancia materna exclusiva. Tiene 2 años. Le da un medicamento que es inmunomodulador. Este, eh, es para él el Adimot. Que si el Adimod le ayuda a esto. Sí. Bueno, ya echamos el comercialote. Sí, sí. Nuestra querida Rebe nos tiene que pasar a visitar en la semana, ¿verdad? Así Por es. el comercial que le estamos dando. Bueno, el Adimod es un potenciador del sistema inmunológico. Va a hacer que mi sistema de defensa tenga muchísimas más herramientas para defenderse. No es específico. Muy bien. Vamos a ver con Karen Briseida Barrera. ¿Dónde puedo hacer los lavados nasales? ¿Dónde puedo hacerlo? Los lavados nasales. Así, ¿Dónde? sí, así nos dice. ¿Dónde puedo hacer los lavados En nasales? su casa hay que hacerlos, en su casita. Entre a YouTube y vea lavados nasales, es muy sencillo hacerlo. ¿Sí? Se pone, haga de cuenta que con alguna jeringa o venden unos aparatitos especiales que se le pone solución, se les ejerce cierta presión, se mete en una fosa nasal y se destapa completamente la otra fosa nasal. Muy bien. Sale todo el moco y se hace del lado contrario. Hay ciertas posiciones para hacerlo. Es importante que vea un tutorial para que aprenda a hacer esto. Regresamos con la última pregunta de Jessica Riverol. ¿Cómo saber si es necesario acudir al médico por alguno de estos virus? ¿Qué síntomas son de alerta como para llevarlos al médico? Bueno, ya había comentado, obviamente, si yo veo que mi hijo tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre persistente, tiene ataque al estado general, no quiere comer, se ha puesto, está vomitando, se pone morado, hace estas pausas respiratorias, definitivamente hay que correr al médico, ¿no? Muy bien. Y a la última pregunta del programa. ¿Se puede prevenir el contagio del BCR o el virus sincicial respiratorio, doctor? Bueno, hay una situación previa que me gustaría tratar, las complicaciones. Muy ¿Sí? bien. Y una de las complicaciones que me gustaría hablar sobre todo es la parte del asma. Hay una evidencia científica grandísima que dice que un niño que tuvo bronquiolitis tiene un factor muy predisponente a ser asmático por haber tenido bronquiolitis. Independientemente de otros factores que Claro, hay. los niños con bronquiolitis van a tener riesgo de ser asmáticos el día de mañana. Esa Hay es de una evidencia grandísima. es de las complicaciones más serias Digamos se que pueden las presentar. complicaciones, obviamente las complicaciones, pues hospitalización, neumonías, infecciones en el oído puede haber, pero asma, pues porque va a la cronicidad, pues, ¿no? Así como infecciones recurrentes. Se ha visto que los niños con BCR, que han tenido BCR, pueden enfermarse más repetitivamente de vías respiratorias. Esto está In- súper establecido y bien marcado. Independientemente de BCR, otro tipo de enfermedad de vía respiratoria o exclusivamente BCR va a tener en forma Bueno, constante. ojo, el BCR lo puedo volver a contraer, ¿eh? Porque en mi cuerpo no hace defensas específicas y hacer un virus ARN muta muy rápidamente y puede volverme a infectar. No, puedo tener, digamos que deja mis vías respiratorias más sensibles y entonces soy más propenso a enfermarme de cualquier otro virus. ¿Hay vacuna para el BCR? No existe vacuna todavía específica al PCR. Como usted lo indica por los cambios que tienen en su estructura, es muy difícil adaptar una vacuna para ello. Sí, es complicado y sobre todo recordemos que es muy poca la gravedad de o sea, son muy pocos los niños que se van a agravar, ¿no? Por lo tanto, y la mortalidad es muy baja, por eso no es algo de interés epidemiológico como para hacer una vacuna, por así decirlo, ¿no? Muy bien, doctor. Sí hay medicamentos, ¿eh? Sí hay medicamentos que son específicos, que se dan en otros países. En México también existe, pero que generalmente se dan en otros países para prevenir
para proteger en caso de cuadros muy, digamos, hay virus sincitial respiratorio y yo tengo un niño que tiene ciertos factores predisponentes, es cardiópata, está chiquito, prematuro, ¿sí? El palivixumab es una inyección que se puede dar para ciertos niños, pero ojo, esto es específico para ciertos niños, no se da en todo el tiempo, solo prematuros, enfermedades pulmonares crónicas, defectos cardíacos o un sistema inmunológico deficiente, ¿no? Entonces, no es para todos, no es para todos, Muchas ¿sí? veces, perdón, doctor, en enfermedades de vías respiratorias se acostumbra a dar un antiviral durante los primeros 3 días de la evolución del cuadro clínico. ¿A quién entraría esto? El problema de esto es que es muy difícil. Tendría que ser en las primeras 72 horas. Así es. No le vamos a dar un antiviral a todo cuadro gripal, por ejemplo, ¿no? O sea, no le voy a dar un medicamento que cuesta muy Claro. caro por un resfriadito, ¿no? Que Entonces, solito va. no hay manera de saber si mi paciente se va a complicar o no, ¿sí? Es un albur, entonces no es adecuado. O sea, es una enfermedad autolimitada, Es que solito va a autolimitado, ceder. No es exactamente. necesario gastar tanto dinero. Todos los virus son autolimitados prácticamente. Sí, porque las madres piensan que dar un medicamento caro, como en este caso los antivirales, ya quiere decir que es un buen médico, o como dicen comúnmente, es un médico, es chingón. Claro, claro, Porque le digo este medicamento y es caro. Y hay veces tú le puedes dar un simple paracetamol y te va a sanar, como lo vimos con la tos. claro. ¿Sí? Ya el niño está toreado, ya fue con fulano dental, con 2, 3 médicos, hasta pediatras, y acaba con el general. El general le da, qué sé yo, las medidas de higiene, hidratación y algún vitamínico. Y con esto sanó. Sí, ese es No, y el este es el doctor, bueno. este es el bueno. Sí, así pasa. Desafortunadamente, muchas veces la desinformación es lo que origina que una madre también ande pregonando con doctor y doctor hasta que por fin, entre comillas, le dan la curación exacta. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, el último, para terminar hablando de las medidas preventivas Me parece muy de bien, este vamos. virus. Vamos a un corte comercial, regresamos, son las 12 del día. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos muchísimo que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Agradecemos mucho también a nuestros gentiles patrocinadores, sobre todo al Grupo Arcon, que ha estado con nosotros desde el inicio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Como vemos, obviamente es un tema pues de moda, entre comillas, pero quizás de moda por todo esto de la pandemia, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo está tocado. No nos mandaron no nos No, mandaron a corte. nos vamos de largo. Bueno, nos vamos de largo con las medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, ya las habíamos platicado hace un ratito, pero vamos a hacerlas un poquito más claras. Lávate las manos a menudo, ¿sí? Enséñale a tus hijos la importancia de lavarse las manos. Recordemos que un buen lavado de manos tiene que tardar más de 30 segundos, ¿sí? Cuando no tenga la posibilidad de lavarme las manos y estoy en el supermercado y ya toqué muchas cosas, mi gel, mi alcohol en gel, y hacerlo igual como si me lavara la mano con conciencia, unos 30 segundos. Es importante que volvamos a ver cuál es el correcto lavado de manos. Es importantísimo que lo hagamos. Evita la exposición. Hay que taparnos la boca y la nariz al estornudar o toser, ¿sí? Ya sabemos, ¿Qué tal? como Batman, ¿no? Haciendo la Ajá. capa hacia el lado, en cortina, taparnos, estornudar, no estornudar en la mano, no toser en la mano, hacerlo en el brazo, Uso de pañuelos desechables. pañuelos desechables, ¿sí? Obviamente limitar el contacto de un bebé con personas que tengan pues fiebre o que estén enfermas, ¿no? Ser muy honestos nosotros, si estamos enfermos hay que tener mucho cuidado. Mantener los objetos limpios, ¿sí? Las puertas, las manijas, todo lo que esté en contacto continuo en la casa, sobre todo si tuvimos alguna visita que venía media enferma, ¿no? Y todo, como decía usted, las toallas desechables, estas inmediatas, no la puedo guardar en mi bolsita, ¿no? Hay que desecharlas inmediatamente. Ni pañuelos de No tela. compartir vaso con otras personas, siempre tu vaso, tu taza, ¿sí? Sobre todo, pues ni sería cuando uno está enfermo, ¿no? Y siempre sería un buen hábito que etiquetemos tazas en casa, ¿no? Que cada quien tenga su vaso, cada quien tenga su taza, eso siempre sería un muy buen hábito de salud.
No fumes. Los bebés, vuelvo a repetir, que están expuestos al humo del tabaco, tienen un riesgo muchísimo mayor de infectarse de BCR. Y vuelvo a repetir, no solo que fumes adentro de, como que fumes a 2 cuadras, a 3 cuadras, a 4 cuadras, es lo mismo, ¿no? Si fumas en el automóvil, es lo mismo. Cuando tus hijos se suban al automóvil, sigue todas esas sustancias tóxicas. Juguetes, lavarlos con regularidad si están en contacto obviamente con otros niños. Llegó el vecinito a jugar, llegó el sobrinito a jugar, y sobre todo si vemos que pues tiene por ahí congestión, escurrimiento, pues obviamente habría que lavarlos porque se mantiene el virus ahí dentro en estos objetos, ¿no? Y pues nada, pues lo más importante será y seguirá siendo lavarnos las manos. Eso es la medida preventiva muchísimo más importante, y como mencionaba por ahí una pregunta, vacunarnos, ¿no? Vacunarnos de todas las enfermedades que podamos vacunarnos, hay que hacerlo, ¿sí? Entre más vacunas tenga, menos posibilidad de infecciones voy a tener. Muy ¿Vale? bien, pues, ¿hay alguna otra pregunta, ingeniero? No. Nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho a... Antes de que cierre, en este programa en vivo iba a mencionar los ¿Tienes? ganadores. Sí, te los mando. Ok, permítame un segunditito. Nada más tuvimos por ahí una dinámica en Minamérica por nuestro aniversario. Vamos a nombrar los ganadores de la dinámica. Hay que felicitarlos que participaron. Ganadora Fabi Ceballos. Es ganadora de un viaje ¿a dónde? Al Ciclo Verde. A ver, Para ella y 2 niños, o 2 adultos y un niño. Segundo lugar, Ana José, ganó una parrilla por ahí una parrillada en un restaurante muy famoso. Y Liliana, también una parrilla ahí en un restaurante muy famoso de la ciudad. Entonces son los 3 ganadores. Felicidades. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias. A nombre de los concesionarios de esta empresa radiofónica, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestra administradora, la señora Isabel Velázquez López, agradecemos el apoyo en el soporte técnico ahí en cabina de locutores de nuestro amigo locutor en turno, el licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos. Cámaras y micrófonos de Minamérica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Agradecemos al licenciado Marcos René. Antonio León Hernández. Antonio León Hernández, Le el cambió a cambio, al rato me la va a recordar. Al doctor Fernando Castañón Leo, productor y conductor también de este programa. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Les deseamos a todos ustedes buenas tardes. Y si el Supremo Creador no los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico y también en Minamérica. Hasta la próxima.